¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, la disputa en torno a la Guayana Esequiba con otra notable invitada, Anabel Díaz H., directamente desde nuestros estudios aquí en Caracas. Anabel, historiadora, una cálida bienvenida al programa. Gracias, muchísimas gracias por la invitación. Anabel, acá en Venezuela se celebró en el día de ayer domingo un referéndum consultivo en donde justamente se consultaba a la ciudadanía a través de 5 preguntas que después vamos a hablar. Pero cuéntanos, para una audiencia que no tiene la menor idea qué es esto de la Guayana Esequiba, ¿cuál es el contexto histórico por lo cual hay una disputa? Sí, bueno, el día de ayer el pueblo venezolano ha dado una lección de dignidad al Comando Sur, una lección de dignidad a la dirigencia política de la República Cooperativa de Guayana, una lección de dignidad incluso a los pueblos hermanos del mundo. Nos pronunciamos masivamente, la participación sobrepasó las expectativas que podíamos tener en el marco de muchísimas dificultades originadas, entre otras cosas, pero fundamentalmente por las medidas coercitivas unilaterales, es decir, el bloqueo. Y bueno, se revive esta diatriba que siempre estuvo latente, siempre ha estado presente allí a lo largo de nuestra historia republicana, porque bueno, es un resabio de los colonialismos. Es un resabio de los colonialismos porque cuando las potencias europeas se hicieron el reparto del mundo en esa primera expansión en 1492, España, bueno, posicionó todo lo que es conocido como Hispanoamérica. Y en el caso del ordenamiento territorial de lo que fue la Capitanía General de Venezuela, nosotros, todas las Guyanas, todas, incluyendo también Trinidad y Tobago, pertenecía a esa Capitanía General. Fue a partir de 1814 cuando ya entra la crisis del Imperio Español. En esa crisis se aprovechan sus potencias contrarias como Holanda, Inglaterra, de empezar a entrar en los territorios más codiciados. Los territorios más codiciados para Inglaterra siempre fueron las cabeceras de los ríos, todo lo que tenía que ver con las rutas marítimas, las rutas fluviales, y eso era pues el delta del Orinoco venezolano y esa fachada atlántica que nosotros los venezolanos hemos comprendido a cabalidad la importancia estratégica que tiene para el país. Entonces, bueno, eso es lo que está en juego hoy. Venezuela siempre ha señalado desde el momento en que el padre libertador crea la República de Colombia que nuestras fronteras estaban en el río Esequibo. Nosotros conformamos ese territorio. En 1810, cuando declaramos la independencia, decíamos que el territorio de Venezuela era el territorio de la Capitanía General, y estos imperios que pensaban pues, que se podían repartir el mundo y que se repartieron África también y que se repartieron América, estuvieron allí, pues mantuvieron esta situación de colonialismo y neocolonialismo hasta 1966, cuando le dan la independencia a la República Cooperativa de Guyana. ¿Qué pasó? Pasó que para mí, así como ellos entraron en 1814, que pensaron... Ellos los ingleses. Ellos los ingleses, los holandeses en un primer momento, los holandeses que luego en 1814, por disputas en las guerras europeas, Inglaterra le solicita ese pedazo de su posesión de facto, ¿verdad? Porque nunca han tenido títulos que garanticen o que den por sentado que eso es de ellos. Los ingleses se posicionan en esa zona y empiezan a buscar las maneras de expandirse. Se firma un laudo arbitral que muchos historiadores venezolanos han llamado un laudo arbitrario, donde en ese colonialismo judicial Venezuela no tuvo la oportunidad de participar. Exacto, nosotros fuimos representados a través de una interpuesta persona. ¿Quiénes eran? ¿A quiénes acudimos los venezolanos? Bueno, acudimos precisamente a esa potencia emergente, a los Estados Unidos. Era para el momento una potencia emergente que proponía la doctrina Monroe, que acaba de cumplir 200 años, ¿verdad? Y América para los americanos. América para los americanos. En esa propuesta de América para los americanos que los venezolanos creímos, nos inscribimos y solicitamos que ellos fueran los que nos apoyaran por su mayor desempeño, por su experiencia, bueno, por su fuerza. Vamos a decir esto claramente, las relaciones entre las naciones no se ha dado en el mundo por la vía de la ley, por la vía de la justicia, por la vía de la igualdad o el respeto, sino por la vía de la fuerza.
Y ellos se fueron a representarnos y bueno, perdimos en ese creer que el monroísmo era América para los americanos y que ahí nos incluía a nosotros, perdimos el 90% de nuestra Guayana Esequiba. Ahora, se da entonces un referéndum consultivo en el día de ayer, domingo. Allí hay 5 preguntas, hay más de 10.500.000 votos, el voto no era obligatorio y se hacen 5 preguntas. ¿Tu lectura de esos resultados? Sí, fíjate, el pueblo venezolano desde el 2015 está siendo ya no asediado, sino atacado de manera continua. Sí, las agresiones del gobierno de los Estados Unidos a partir del decreto Obama, que nosotros lo interpretamos como un decreto de guerra a un país, a un pequeño país como Venezuela, pero que es un país que es la primera reserva del mundo en hidrocarburos, ¿verdad? Que no queremos subordinarnos a los dictámenes del Pentágono, entonces, bueno, nos declaran la guerra y nos dicen que somos una amenaza inusual y extraordinaria. A la seguridad nacional de Estados Unidos. A la seguridad nacional de Estados Unidos. Cuando una potencia militar como los Estados Unidos decreta algo como eso, te está decretando la guerra. Como la guerra es un hecho económico, ¿verdad? Ellos comenzaron con las agresiones económicas. Entonces existen eso que ellos llaman sanciones y nosotros llamamos medidas coercitivas unilaterales, que no son más que maneras de agredir y de un castigo colectivo impuesto al pueblo venezolano para que cambie su postura de... ¿Cuál es su postura? Bueno, la postura del pueblo venezolano es el ejercicio pleno de su soberanía sobre su territorio y sus recursos. Entonces, ¿qué pasa de aquí en más? Termina entonces ese referéndum consultivo, hoy es al día siguiente. ¿Qué esperar? Dentro de las cosas que sucede hay una pregunta, la número 5. Cuéntanos qué pasa específicamente, qué era la pregunta y qué puede pasar a partir de que el 95% o más de los votantes aprobaron esa pregunta. Sí, por eso decíamos lo primero que mencioné, que es una lección de dignidad. Es una lección de dignidad porque el pueblo venezolano reconoce en la conciencia histórica de que ese territorio nos pertenece, histórica y jurídicamente, que además tenemos las pruebas de esa pertenencia, que el pueblo decide, a pesar de las provocaciones del gobierno de la República Cooperativa de Guyana, que no es otra que las provocaciones de la ExxonMobil, una transnacional petrolera que salió de Venezuela porque no estaba de acuerdo con las reglas del juego que la Constitución venezolana coloca para la explotación petrolera en el país de las empresas transnacionales. Entonces empieza a negociar en un mar que no está territorialmente definido, que está por definir, que está por delimitar, y empiezan ellos a decir que, bueno, que Guyana llega hasta casi hasta Trinidad. ¿Qué sucede allí? Sucede que el pueblo venezolano en ese entendido autoriza a través de una consulta popular, hace manifiesta de manera masiva además su voluntad de, bueno, no le tengo miedo al Comando Sur. Vamos a citar a Néstor Kirchner, ¿verdad? Cuando dijo, no nos vengan a patotear. El pueblo venezolano le dijo hoy a la ExxonMobil, le dijo hoy a los pueblos del mundo y le dijo hoy al Comando Sur, no me vengas a patotear. O sea, nosotros sabemos que es nuestro y si tenemos que administrativamente organizar, que es la tarea que tenemos ahora frente al Estado venezolano, la Asamblea Nacional, legislar para convertir ese territorio en un nuevo Estado, lo vamos a hacer. Te invito entonces, Anabel, a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Anabel Díaz H, directamente desde nuestros estudios aquí en Caracas. Anabel, historiadora, estamos hablando sobre la disputa en torno a la Guayana Esequiba. Ya volvemos. Continuamos hablando con Anabel Díaz H sobre la disputada región de la Guayana Esequiba. Anabel, historiadora, hablamos en el primer bloque de lo que sucedió, un referéndum consultivo, donde masivamente más de 10 millones de venezolanos
de manera voluntaria, porque no era un voto obligatorio, aprueban 5 preguntas y ahora viene la otra cara de la moneda. La otra cara de la moneda es cómo la otra parte, Guyana y toda la prensa hegemónica y los medios noticiosos internacionales empiezan a bombardear de que ese derecho que tú decías que históricamente pertenece a Venezuela, lo quieren dar vuelta y plantear como que ahora Venezuela representa una amenaza. Tú sabes que, por ejemplo, el activista de derechos civiles de Estados Unidos, Malcolm X, dice que la prensa es el arma más poderosa del planeta porque es capaz de hacer al culpable inocente y al inocente culpable. Y dice, y eso es poder porque manipula las mentes de las masas. Te leo algunas cosas. Sale un titular en el diario La Diaria, dice, Brasil moviliza al ejército por el aumento de la tensión entre Venezuela y Guyana. Después dice que Guyana ya a esta altura está vendiendo a través de los medios hegemónicos que esto, Venezuela, representa una amenaza para la paz de América Latina y del Caribe. Dice además que nunca hemos estado interesados en bases militares, pero tenemos que proteger nuestro interés nacional. De allí entonces dice, bases militares con apoyo de Estados Unidos no lo descartan. Dice que es un territorio rico en petróleo. Esto sale en los medios, por ejemplo, de Reuters y AFP. Cuéntanos en tu perspectiva cuán grande es ese desafío, que no solamente que hay que tratar de conseguir a través de la mediación, el diálogo, que es lo que busca Venezuela, jamás ha dado ningún indicio de ningún tipo de una fuerza, enfrenta este tipo de agresión, que puede ser una forma de sanciones. ¿Cómo estás leyendo tú esto? Sí, Venezuela ha sido sometida a muchísimas presiones en este caso, como en otros casos anteriores, ¿no? Aparte de digamos, la trampa que ellos pretenden montarnos, decir, bueno, vamos a flexibilizar las sanciones, ¿verdad? Y por otro lado decir, bueno, tenemos al Comando Sur. Allí el venezolano y la venezolana de a pie que interpreta que todas las cartas, independientemente de quién está en Casa Blanca, ¿verdad? Todas las cartas siguen sobre la mesa. Y esa presión está en todos los ámbitos, en el ámbito económico con las medidas, en el ámbito militar con las amenazas y las operaciones conjuntas, ejercicios conjuntos entre el Ejército de la República Cooperativa de Guyana y el Comando Sur, y en el ámbito fundamentalmente mediático, en el ámbito simbólico, porque la mediática internacional ha logrado posicionar, ¿verdad?, una matriz de opinión que dice que Venezuela se pretende anexionar el 70% del territorio guyanés, cuando en realidad se trata de un territorio que es venezolano, que es 3 veces el territorio que Guyana legalmente posee y que ellos quieren ejercer sobre ellos, ya no solamente lo que quedó acordado en 1966 con el Acuerdo de Ginebra. Allí. ¿Dio alguna sensación en algún momento Venezuela de sugerir, amenazar, leer entre líneas que iba a utilizar la fuerza militar? No. Para nosotros saber cómo va a reaccionar un país tenemos que haber estudiado su historia, cómo reaccionó en momentos anteriores. Venezuela está apelando, y una de las preguntas lo dice textualmente, al Acuerdo de Ginebra. El Acuerdo de Ginebra es una lección, una diplomacia de paz, es el ejercicio de la diplomacia de paz antes de que existiera la doctrina como tal desde el ámbito venezolano. O sea, es el mundo al revés. Ustedes pregonan la paz y los quieren pintar de que son guerreristas. Es así, es así. Nosotros hemos propuesto a Guyana que nos fuéramos por la vía del diálogo. El presidente Nicolás Maduro ha invitado al presidente de la República Cooperativa de Guyana a sentarse a dialogar en cualquier lugar además del Caribe, porque Venezuela tiene, Jorge, la moral para demostrarle a los pueblos del mundo, y porque los pueblos hermanos del Caribe conocen lo que es la vocación de paz y de integración de Venezuela. Venezuela como esa reserva de hidrocarburos del mundo, y que además durante el siglo XX esa reserva fue utilizada por los Estados Unidos y esas petroleras como ExxonMobil para dominar a los pueblos del Caribe, quitar y poner gobiernos a su antojo.
ocuparlas militarmente como ocupó Grenada, por ejemplo, ¿verdad? Como lo que sucedió en Bahía de Cochino, en Cuba. Nosotros jamás hemos salido de nuestras fronteras a agredir a ningún pueblo. Nosotros hemos salido de nuestras fronteras a proponerle a los pueblos un mecanismo de integración como Petrocaribe, del cual Guyana se benefició, del cual estuvo durante todo el tiempo que Petrocaribe, antes de las sanciones que atentaron contra PDVSA, que es nuestra principal industria petrolera, que pudieron disfrutar del 50% del combustible surtido por Venezuela. O sea que esto es falso. Total y absolutamente falso. Y además el pueblo guyanés lo sabe, porque como digo, el pueblo guyanés disfrutó de parte de Petrocaribe un petróleo con facilidades de pago a precios preferenciales, con mecanismos de complementariedad, donde nosotros aceptábamos el arroz guyanés a cambio del petróleo venezolano. Nunca antes había experimentado, desde 1966 que se independizaron, un periodo de mayor bonanza económica. En el año próximo va a haber un evento relacionado con el Tribunal de Justicia de La Haya. Cuéntanos qué se trata ese momento. Sí, cuando el presidente y cuando la República Cooperativa de Guyana nos dice a los venezolanos que tenemos que ir a la Corte Internacional y además asisten a ella de manera unilateral, pidiendo que se haga efectivo y que se dé ya como sentado que el laudo arbitral es lo que tiene validez, es retrotraernos a momentos del colonialismo más puro y duro, ¿no? Como que no hubiese pasado el siglo XX, como que no hubiese pasado el siglo XXI, como que nosotros no hubiésemos sido el país que con nuestra sangre en un momento dado independizamos a Sudamérica, completa. Es decir, le estás hablando a los hijos de Bolívar, le estás hablando a los hijos de Chávez y le estás diciendo que tenemos que aceptar un colonialismo judicial donde nosotros, a través de un laudo donde nosotros ni siquiera pudimos representarnos por nosotros mismos. Por supuesto, es inaceptable para el pueblo venezolano esto, desde todo punto de vista, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista jurídico y además porque sabemos que la composición de la Corte Internacional de Justicia no responde a los intereses de los pueblos, responde precisamente a los intereses de las élites. Falta ver solamente quiénes son los jueces que están allí. Pero además Venezuela tradicionalmente no reconoce organismo internacional alguno para que se diriman sus problemas internos. Ahí está, porque en un momento las dos partes se ponen de acuerdo de que, digamos, la mediación va a estar bajo el auspicio del secretario general de las Naciones Unidas. Y de pronto es justamente Guyana que dice, no, ya cambiamos o queremos cambiar las reglas y se van al Tribunal Internacional de Justicia. Venezuela dice, nosotros no estamos de acuerdo con eso. E insisten y quieren avanzar. Y eso es una de las asignaturas pendientes para el año próximo. Sí, claro. Nosotros vamos a, va a darse un proceso en el cual Venezuela no reconoce la jurisdicción de la Corte. Nosotros creemos que no tenemos nada que buscar allí. En primer lugar, porque, bueno, ni siquiera ahorita cuando el presidente de la República Cooperativa de Guyana, en un acto más de colonialismo judicial, pide que la Corte intervenga en asuntos internos venezolanos y suspenda el referéndum. La Corte, por supuesto, no puede, por un problema hasta de cuidarse de forma, ¿verdad?, caer en semejante situación, y él empieza entonces a cambiar el discurso, Jorge. Ayer, cuando él estaba esperando, como si se tratara de un asunto interno de Guyana, los resultados del referéndum en un acto popular, en un acto público, él empieza a cambiar el discurso, empieza a decir hermanos y hermanas venezolanos. No apunten sus armas contra Guyana. ¿Cuándo? Otra vez el tema de presentarlo como que son los agredidos. Es así, pero ¿cuándo Venezuela ha presentado sus armas contra Guyana? Pero ese mismo relato se multiplica como un megáfono a través de los medios internacionales. Es así. Es así, pero nosotros tenemos una posibilidad que es la diplomacia cara a cara y pueblo a pueblo. La diplomacia de paz en Venezuela con los países del Caribe, la diplomacia de paz en Venezuela con nuestros vecinos, la diplomacia de paz de Venezuela con Brasil, ¿verdad? Donde además hay un acuerdo, hay un consenso en esta región del mundo que nosotros somos una zona de paz. Y eso, meter allí una base militar, que posiblemente lo consiga el Comando Sur, en Guyana es minar una zona que no tiene esa perspectiva. Pues tenemos allí a un Brasil que pertenece al BRIC, un Brasil que tiene además un potencial económico que desarrollar y que desplegar en esta nueva controversia que vive el mundo, entre la unipolaridad y la multipolaridad. Ahora,
¿qué es el próximo paso? ¿Qué es lo que tú, como historiadora, le estás poniendo más atención en los días por venir, en las semanas, en los meses? Sí, nosotros vemos tres escenarios, uno a un brevísimo espacio de tiempo, que es el inmediato, pues tiene que ver con todo lo que va a ser el Estado venezolano, con la legitimidad que le acaba de entregar el pueblo para crear un Estado, para crear un situado constitucional, para nombrar representantes temporales para que eso pueda funcionar con una autoridad única, por ejemplo, para posicionarnos en un territorio que es nuestro y que histórica y jurídicamente nos pertenece. Eso va a ser a lo inmediato. También al mediano plazo, bueno, todo lo que nosotros tenemos que hacer en cuanto a la diplomacia de paz y lograr convencer al presidente de Guyana que la cosa es sentándonos a conversar, que la cosa es a través del diálogo. No tiene sentido que un país como Guyana, de 800.000 habitantes, le declare la guerra a un país de más de 30 millones de habitantes. No tiene sentido de hacer creer al mundo que Venezuela, un país de convocación de paz, vaya a declararle la guerra a país alguno. Y la tercera, porque se nos va el tiempo. Sí, la tercera tiene que ver con el escenario electoral interno en Venezuela para las presidenciales. Del año próximo. Del año próximo. Es decir, con esta nueva cualidad que hemos adquirido en el pueblo venezolano, con esta nueva comprensión de lo que representa esa amenaza, de tener una nueva amenaza al extremo este, al extremo más oriental del país, bueno, va a seguir uniendo y va a seguir fortaleciendo la unidad nacional en Venezuela. Y eso quiere decir que fortalece al gobierno de la República Bolivariana. Anabel Díaz H., muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Siempre a la orden.